Bueno, Chile es un país muy rico en muchas, muchas dimensiones y una de ellas tiene que ver con nuestros relatos, las leyendas, la mitología. Nos creemos tan serios, ¿no? Y la verdad es que estamos situados en tierra de demonios, de brujas, de diablos. Además, el diablo chileno tiene una particularidad porque es un señor que anda a caballo y seduce. Ahí anda haciendo negocios, ahí, especialmente en el campo, ¿ah? Mira, los terratenientes. Cosas para decir. Bueno, y algunas de esas criaturas aparecen en este bellísimo libro que estoy mostrando ahí a la gente que nos mira por YouTube y por radio.uchile.cl. Este bestiario de Chile, que es una colección de personajes que habitan nuestro territorio desde Arica hasta Punta Arenas y que fueron recopilados en la brillante pluma de Andrés Montero, que nos acompaña aquí. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, gracias. Contento de estar por aquí. A mí siempre me alegra conversar contigo. Hemos conversado muchísimas veces, creo que casi de todos tus libros. Creo que de Tony ninguno es el único libro que no te entrevisté. Pero hablamos una vez. Pero hablamos en una cuestión de gusto, lo pueden ahí buscar. Y estos relatos notables están ilustrados por la brillante mano de Diego Donoso, que nos acompaña también. Diego, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí estamos. Bueno, muchas gracias a los dos por venir a la radio para hablar de este bestiario de Chile. Y voy a partir con Andrés y con Oreste Plat. Que sin duda es una referencia, Por ¿cierto? supuesto. Para este trabajo y también para tu trabajo que haces en Casa Contada, ¿cierto? De andar por Chile. De hecho, estuviste hace poco, ¿no? Viajando por Chile, recopilando historias y contando historias. ¿Por qué es importante hacer ambas cosas, recopilar y contar historias de Chile? Bueno, me encanta que empieces con Oreste Plat porque este libro, El Bestiario de Chile, es una actualización del trabajo que han hecho otros recopiladores y recopiladoras en el pasado y también en este siglo. Oreste Plat, pero también Sonia Montesino, Floridor Pérez, entre muchos otros. Yo pienso que estas personas, pienso particularmente en Oreste Plat porque fue un poco más atrás en el tiempo, descubrió la riqueza inmensa que tenemos, no solo de paisaje, sino de lo que se esconde en esos paisajes, que son la historia, la leyenda, los seres mitológicos. Y estos seres mitológicos, en particular, yo siempre pienso que están diciendo algo, que fueron creados por la sabiduría popular para hablar de cosas de las que es difícil hablar. Entonces yo creo que fue también lo que vio Oreste Plat y Sonia Montesino y otros, de la importancia de que este patrimonio, que al final es simbólico, no se pierda, porque está diciendo mucho de quiénes somos como chilenos, que es una pregunta que siempre tenemos presente los chilenos: quiénes somos, para dónde vamos, y creo que acá hay una vía de respuesta. Ahora, una de las gracias de estos seres mitológicos, míticos, es que muchos de ellos son solo descripción. De hecho, hay uno de ellos que dice que nadie realmente sabe porque quien lo mira se muere. El Piuchen. Sí. El Piuchen. Entonces, como que... Y yo, mientras leía el libro, que de verdad es muy, muy entretenido, pensaba, ¿cómo habrá hecho Diego para llegar a generar estas imágenes? Porque además, cuando uno genera imagen, también sitúa. Sí. Y de alguna manera, ¿cierto? Como, no sé si la palabra es la indicada, pero podríamos poner entre comillas, domestica, ¿cierto? El mito. Al ponerlo, así se ve, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese trabajo? Sí, o sea, fue súper complicado en un principio, cuando empezamos a trabajar con Andrés, el hecho de que me dijera que habían algunos personajes que no tenían como rostro, por así decirlo, sino que eran en base a puros relatos. Eso igual era como complicado, y tener yo como ilustrador la responsabilidad de darles como esta forma, ambientarlos, así como ponerlos en el contexto en que habitaban. O sea, igual era como una tarea súper importante. Pero creo que fluyó. Igual, como en el fondo, armar un poco el relato que había entre, no sé, pues distintos personas, por ejemplo, donde Andrés fue recolectando estos relatos. De a poco fui como entendiendo más o menos como el Piuchen mismo, el Caucho, que eran como los más complicados. ¿Cómo representarlos en el fondo? El cuero, yo pensaba cómo representar el cuero. Sí, pues es que es complicado, y ese en particular como que fue mucho más difícil porque el cuero es como un cuero que flota sobre cuero, ¿no? una laguna, sí. Sí, pues.
Y como para que se vea tétrico, en el fondo fue como la única ilustración que tuvimos que agregar como un humano que interactuaba ahí, pues, que era la única para que se viera como terrorífico. Como la amenaza. La amenaza que viene, sí, pues que vemos a una mujer que está como lavando la ropa en la orilla del río y ahí es como que aparece el cuero. Es como la manera que hubo de darle como este sentido más terrorífico a esa leyenda. Ahora, es súper importante lo que tú dices para entender la idea del bestiario de Chile, el contexto. Sí. Cada uno de estos personajes está situado en un lugar y por eso tiene que ver con el campo, tiene que ver con las minas, tiene que ver con los bosques chilenos. Sí, y por ejemplo, no sé, pues Chile tiene una infinidad de paisajes, colores distintos y por ejemplo, cada leyenda, cada personaje como que se integra en su contexto. Pues, o sea, la paleta de colores que ahí tenía que solucionar. Bueno, casi todos los personajes idealmente pudieron haber sido presentados de noche, pero pensábamos que perdía justamente eso, de ambientarlos, darle un contexto. Los colores del norte son muy distintos a los colores del sur y ambientar de repente personajes de día era como aprovechar eso, la riqueza del color del desierto, de repente los atardeceres del campo, jugar con eso mismo. Porque el contexto mismo como que fortalece la leyenda. Y claro, y además que son como decía Andrés, cada uno de estos mitos está vinculado con, bueno, sabemos que los mitos son aleccionadores, ¿cierto? Que son pedagógicos, que sus orígenes tienen que ver también con la construcción de una comunidad. Y para que la gente se haga una idea, tiene una bonita introducción que invita al viajero a ir, ¿no? ¿Cierto? Claro. Pero sobre todo lo invita a escuchar, y una cosa que me encantó del libro es quién habla. Y es plural quien habla, porque el Andrés no dice, bueno, llega el viajero a esta casa y se encuentra con dos señoras tomando mate, pero en algún momento uno de los cuentos dice, bueno, y usted venía pasando y se encontró con nosotras acá conversando. Y esos hablantes pueden ser mujeres, pueden ser hombres, uno reconoce su voz en la medida que va leyendo lo que va contando. Cuéntanos respecto a ese ejercicio. Claro, en general los bestiarios podría haber quedado como un libro informativo, claro. y no era la idea. Podría haber sido el Caleuche, es un barco que aparece, o el Trauco, y no era lo que en el fondo quería, no era el espíritu del libro. Entonces, la información, bueno, ya hablamos de los recopiladores, yo tomo muchas cosas de ahí, pero sobre todo la información la tomo de la gente que me ha contado cosas. Estaba contando con Nicole, mi compañera, en la compañera Matrioska. Estamos recorriendo Chile por un programa de televisión que va a salir en septiembre, y aparte lo hemos hecho hacia atrás siempre, recorriendo y escuchando. Entonces la información que yo tenía estaba en libretita y en grabaciones, y es mucha gente la que nos ha contado cosas. Entonces, al momento de ponerlo por escrito, me sería raro que fuera como una visión, como lo que hablamos del Piuchen, una sola persona. Entonces elegí un narrador colectivo, que es poco utilizado en la literatura. Hay un par de ejemplos, como El fantasista de Rivera Letelier, tiene un narrador colectivo que habla en una primera persona plural, en un nosotros, y que no se individualiza nunca. O sea, no es que sea uno que habla por todos, sino que son todos hablando al mismo tiempo. Es difícil de entender, pero yo pienso que la literatura juvenil especialmente es un lugar de desafío y los chiquillos lo entienden súper bien. Así que bueno, la idea era como que este narrador representa a la inmensidad de voces que han contado esta historia a lo largo del tiempo. Igual yo creo que queda súper establecido en la introducción. Como que quien lee está situado en el lugar del viajero que se va encontrando con gente que le va contando cosas. Tal cual. Y, sí. Y eso es finalmente. Lo bonito es que tú te saltas la escena. Llegamos al relato, derechamente. Entramos directo al relato, sí. Ahora, parte de esos relatos son bastante escalofriantes, ¿no? Y hablábamos antes de salir a la entrevista de cómo uno puede hacer gráfico algo que de verdad es muy terrible. Por ejemplo, en el caso del Imbunche. Sí. Que, claro, que así uno piensa en Donoso, la primera imagen que yo tengo, sí, ¿no? Es Donoso, pero ahí Donoso lo está trabajando como una imagen literaria. Raramente lo describe, ¿no? Y luego nos hemos encontrado con cosas más contemporáneas, en donde sí aparece de manera un poco más descriptiva, y es terrible el Imbunche. Entonces digo, ¿cómo dibujas algo una pesadilla? O sea, sí, pues yo cuando me topé con el primer texto, cómo se redactaba y empecé a buscar información, o sea, las imágenes, referencias que existen en internet sobre el Imbunche es como... O sea, súper terrorífico, y más encima era como una guagua que se desarrolló con un pie así como cosido. Claro, se supone, para que puede haber alguien que no lo sepa, ¿no? Se supone que el Imbunche es una guagua que raptan los brujos y que malforman a base de tortura, básicamente.
para que se transforme en un monstruo asesino. Sí, y resulta, bueno, Donoso lo utilizaba como figura literaria, como metáfora, porque en el fondo una de las características del impunche es que tiene todos los orificios del cuerpo cosidos, tapados, excepto la boca, por la cual emite algunos sonidos que los brujos interpretan como premoniciones, etcétera. Entonces es terrible. O sea, yo pensaba en Diego y decía, ay, pobre Diego, ¿cómo va a hacer esto? Sí, pues y ahí fue como un poco ya, ¿cómo lo desarrollamos? No sería bueno si el texto está hablando algo muy fuerte, de repente que la imagen también lo sea, pues en el fondo era como un poco esconderlo. Y ahí fue como que en decisiones, conversaciones que tuvimos era esconderlo un poco, ponerlo como en una cueva, así como entre varias rocas, texturas similares, así como esconderlo un poco en la paleta de colores, y ahí como la intención era como que entre medio que uno busca empieza a aparecer ahí los pelos, así como que se ve un poco el pie como cosido en la espalda. Eso fue como un poco una manera de esconder ahí y que el texto hablara como de lo más terrible. Bueno, y ahí entonces aparece el diálogo, que es tremendamente atractivo, ¿no? La idea del libro álbum, que yo he aprendiendo acá haciendo las entrevistas, ¿no? De que no son libros ilustrados, sino son más bien libros dialogantes. Eso me lo explicó una vez una editora acá haciendo. Entonces, en donde el texto y la imagen tienen tanto poder en sí mismo y pueden o no ser coherentes, sí, pero sobre todo lo que incitan es como el diálogo para el lector, que pueda pasar de una cosa a otra. Sí, pues son complementarios y justamente, como mismo dice Andrés ahí, el texto igual tiende a decir una cosa porque el relato va cambiando entre los mismos de donde fuiste recolectando el relato de las personas. Y no sé, pues, en la descripción se puede decir de una manera y en la ilustración de repente yo igual intencionalmente hacía algunos cambios. Por ejemplo, al mismo Caucho se menciona que él como que alumbra los pechos, que es como lo que se ve de noche, que brilla mucho. Y lo quisimos poner en un atardecer y ese que se menciona no lo quise ilustrar también, como para que quedara en la imaginación. Y eso para mí era súper importante porque la ilustración puede correr el riesgo de fijar. Entonces que después un niño diga, no, el diablo no es así, yo lo vi en un libro y no es así como tú estás diciendo. Y sería terrible porque la oralidad funciona en base a la construcción de todo y un poco cada uno le pone lo suyo. Yo acá, por ejemplo, fue una decisión. Está el tuetué y el chonchón. Y mucha gente, incluso en el campo, dice que el tuetué y el chonchón son los mismos. Pero mucha otra gente dice que son distintos, que el chonchón es la cabeza del brujo que sale a volar y que el tuetué es un pájaro que es el diablo o un brujo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque yo no tengo la verdad. La verdad y no existe quizá. Entonces, en el texto, la gente cuando cuenta del tuetué, este narrador colectivo dice, seguro que le dijeron que el tuetué es el mismo que el chonchón. Bueno, acá creemos que no. Igual hay gente que dice que sí. Como el mismo texto va aportando en eso. Y entonces el hecho de que las ilustraciones no sean tan definidas y que dialoguen con el texto y que incluso se revelen al texto, es bueno porque hace que la oralidad siga su camino natural y no se fije. Claro. Ahora, para cerrar, y por supuesto podríamos estar hablando aquí horas y horas sobre mitología chilena, que me encanta como que hagamos el ejercicio de reconocer la riqueza, ¿no? de nuestros relatos. Ustedes llevan mucho rato trabajando en eso, pero quiero pensar en las audiencias, ¿no? Porque en algún momento dijiste, Andrés, bueno, los públicos juveniles, y sí, uno podría decir que este libro, Bestiario de Chile, debería, en mi humilde opinión, ser utilizado en los colegios para no solamente lectura, sino sobre todo diálogo, pero cualquier persona que guste de la gráfica o que como yo ame los libros álbum va a estar muy feliz con este libro, sí. Y cualquier persona que también le interese el mundo de la mitología en general, ¿no? Y de las tradiciones chilenas. Entonces, ¿para quién hicieron este libro? Bueno, nace de la editorial SM, que es una editorial que publica para infancias y jóvenes, pero claramente con una vocación mucho más amplia, porque como tú dices, este es un libro que lo han comprado muchos adultos para tenerlo en el living, porque es bonito. Y tapadura, muy tapadura, claro, y porque habla de la mitología, que es un tema, yo me he dado cuenta que una de las cosas que más me gusta, que es un tema que da conversación. Si nos ponemos a hablar, no nos conocemos mucho y nos ponemos a hablar del Trauco, todos tienen una historia, algo que le pasó, el abuelo le contaba, y eso genera conversación. Y eso no está reducido al mundo juvenil, sino que al contrario, está abierto a todos los públicos. Y eso ha sido lindo también del libro. La recepción ha sido súper amplia.
si bien viene de una editorial que se especializa en esos públicos, ha llegado al público adulto hasta con más fuerza quizás. Bueno, sí, igual hay que decir, bueno, es un libro que da un poquito de susto, pero se puede, pero uno dice, bueno, pero los cabros leen cosas mucho peores. Hace poco me escribió un papá que lo había leído su hija de 10 años en una tarde que le había encantado y estaba fascinada. Y yo dije, bueno, si tiene 10 años y le encantó, vamos bien. Vamos bien. Bueno, ya lo saben entonces, este Bestiario de Chile es publicación de SM, está ilustrado por Diego Donoso, está escrito por Andrés Montero, tremenda dupla, y ustedes lo pueden conseguir en las redes de SM y también en librerías. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Diego, por venir a la radio. Muchas gracias. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.